ese hecho, digamos, sería suficiente para encontrar probado que el demandante, como era aforado, pues entonces necesariamente para que la demandada pudiera dar por terminado su contrato de trabajo, pues era necesario pues que se solicitara la autorización judicial. Ahora bien, la parte demandada asegura que la parte demandada asegura que era necesario, o que, mami, que ya se había despedido, había sido expulsado el demandante del sindicato. Y al haber sido expulsado el demandante del sindicato, pues en ese sentido no había lugar a acceder a las pretensiones de la demanda en la medida en que ya no tenía fuero sindical. Pues bien, frente a eso debe advertir el despacho lo siguiente. Como bien lo sostuvieran la apoderada de la parte demandante en sus alegatos y también la delegada del Ministerio Público al momento de intervenir, es importante recordar que el artículo 376 del Código Sustantivo del Trabajo establece que son de atribución exclusiva de la Asamblea General los siguientes actos. Entre ellos, entre la cantidad de actos que está mencionando, aparece la expulsión de cualquier afiliado. Seguidamente, y ya concretamente en ese área, en ese tema de la expulsión del afiliado, el artículo 398 del Código Sustantivo del Trabajo establece lo siguiente. El sindicato puede expulsar de la asociación a uno o más de sus miembros, pero la expulsión debe ser decretada por la mayoría absoluta de los asociados. Las normas mencionadas entonces establecen dos formalidades sustanciales para la expulsión del sindicato, que consisten en que, uno, ese acto jurídico solo puede ser proferido por la Asamblea, y dos, que se requiere la mayoría absoluta de los asociados. Para el despacho, atendiendo la redacción de la norma, es evidente que si no se hace por la Asamblea, o si no se hace, y si no se hace por la mayoría absoluta de los asociados que están representados en la Asamblea, pues sencillamente ese acto no produce efecto, o concretamente ese acto jurídico no cumple esa formalidad sustancial. Al revisar la resolución número 4 de Sintraelecol, que milita en el expediente a folios 327 a 335, se observa que no se cumplieron esas formalidades sustanciales, por cuanto la decisión no fue proferida por la Asamblea y obviamente tampoco contó con la mayoría absoluta de los asociados. En efecto, la resolución número 004 fue proferida por la Junta Directiva Nacional Ampliada con presidentes en una reunión del 22 de septiembre del año 2016, firmada por los señores Pablo Emilio Santos Nieto y Luvier Ochoa. En ese sentido, en esa resolución concretamente se resolvió expulsar, entre otras personas, al señor Hernán Rangel López. Luego, está claro con esta documental que milita folios 327 a 335 del expediente que la expulsión del demandante del sindicato Sintraelecol no se dio con el cumplimiento de las formalidades sustanciales a las que se refieren los artículos 376 y 398 del Código Sustantivo del Trabajo. Por lo tanto, para el despacho, la conclusión de ello, la consecuencia jurídica de ello es que no produjo ningún efecto. Y no produjo ningún efecto por cuanto la aprobación por la mayoría absoluta de la expulsión de un afiliado al sindicato es un elemento de la esencia de dicha decisión. Y cuando falta un elemento de la esencia del acto jurídico, se entiende entonces que no produce efecto alguno. Así lo sostuvo la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SC 19.730 de 2017. En esa sentencia, entre otros aspectos, se estudia los conceptos de inexistencia de los actos jurídicos, nulidad absoluta, ineficacia, y la Corte concluye en uno de esos apartes que interesan para resolver el presente asunto lo siguiente, abro comillas: no obstante, la suerte de los actos o contratos sujetos a ciertas formalidades legales es muy distinta, por cuanto en caso de cualquier omisión grave, específicamente de sus formalidades ad substantiam actus, la relación sustancial no produce efecto jurídico alguno, pero por supuesto, como desconocimiento o alteración de las consecuencias,
partiendo de la propia negativa del ser o inexistencia, fenómeno de indispensable contemplación desde un punto de vista lógico y pragmático frente a ocurrencias vitales. Y sigue diciendo la Corte, en términos más sencillos, la inobservancia de la forma solemne, auténtico requisito de existencia, cuando es total, genera la inexistencia del acto, del mismo linaje, como cuando ocurre ausencia de voluntad o carencia de objeto, por concurrir como auténticas bases ontológicas que repercuten en el acto del mismo. Si es parcial o si se omite algún requisito o formalidad para el acto, para el valor de los ciertos actos o contratos, lejos de generar la inexistencia, engendra la nulidad absoluta del acto. Cierro comillas. Entonces, eso desde la perspectiva de la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, y entendiendo que el ordenamiento jurídico, o entendiendo el ordenamiento jurídico en su integridad, en vista de que el Código Sustantivo del Trabajo no consagra ninguna norma que defina lo que se debe entender por inexistencia de los actos jurídicos, es dable acudir al artículo 898 del Código de Comercio, que dice que será inexistente el negocio jurídico cuando se haya celebrado sin las solemnidades sustanciales que la ley exija para su formación, en razón del acto o contrato, y cuando falte alguno de sus elementos esenciales. Luego, si el acto jurídico es inexistente, entonces no produce efectos, tal como lo sostuvo la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia citada. Así las cosas, si el acto de expulsión del sindicato fue realizado por la Junta Directiva, como ya se dijo, el mismo es inexistente, porque no fue aprobado por la mayoría absoluta de los asociados de Sintraelecol. Y por lo tanto no produce efectos. Y por lo mismo, al no tener ningún efecto, pues no podía la demandada valerse de él para dar por terminado el contrato de trabajo sin autorización judicial. Ahora bien, al margen de lo anterior y al margen de esta, podría decirse, de esta hermenéutica realizada sobre los conceptos de inexistencia de los actos jurídicos, lo cierto es que, es lo cierto que los artículos 376 y 398 del Código Sustantivo del Trabajo son normas de orden público, son normas de imperativa observancia. Eran normas que se encontraban vigentes al momento del despido del demandante y por lo tanto eran de obligatoria e ineludible observancia sin que le esté dado a la demandada poder arguir su desconocimiento, atendiendo el clásico principio consagrado en el artículo 9 del Código Civil, según el cual la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Luego, lo que con estrictez le era exigible a la demandada era abstenerse de dar por terminado ese contrato de trabajo del demandante al constatar que la expulsión del sindicato no se realizó por la mayoría de los asociados la mayoría de los asociados del sindicato. Por eso, cuando la norma a la que se refiere el artículo, a la demandada, que es el inciso o el numeral 2 del artículo 407 del Código Sustantivo del Trabajo, establece que el antiguo miembro continúa gozando del fuero durante los 3 meses subsiguientes, a menos que la sustitución se produzca por renuncia voluntaria del cargo sindical antes de vencerse la mitad del periodo estatutario o por sanción disciplinaria impuesta por el sindicato. Lo que se insiste, lo que con estrictez le era exigible a la demandada era verificar si efectivamente el sindicato impuso esa sanción de expulsión. Al hacer un mínimo, es decir, eso no ameritaba un mayor esfuerzo, porque bastaba ver la resolución, como se ha hecho en esta audiencia, en este momento, en esta sentencia, bastaba ver la resolución para darse cuenta que la resolución no fue, que la decisión de expulsar del sindicato al demandante no fue proferida por la asamblea y concretamente no fue proferida por la mayoría de los asociados del sindicato. Bastaba ver eso para darse cuenta de manera inequívoca que el sindicato no tomó la decisión de expulsar al demandante de su agremiación sindical. Y por lo tanto, pues era evidente que no podía darse o configurarse la previsión normativa del numeral 2 del artículo 407 del Código Sustantivo del Trabajo. Ahora, aun cuando no se dijo en la contestación de la demanda, y ya por ese solo hecho habría que decir que es impertinente, lo cierto es que en todo caso se discutió aquí en el proceso sobre la supresión de la subdirectiva. Frente a eso también es importante destacar que la supresión de la subdirectiva también para ello, en relación con ello, también existe un procedimiento expreso como es el procedimiento de la disolución, liquidación y cancelación del registro sindical que está consagrado en el ordenamiento jurídico, concretamente en el numeral 2 del artículo 380 del Código Sustantivo del Trabajo.
Ese es un genuino proceso que debe adelantarse ante los jueces del trabajo en los términos del numeral 3 del artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Por lo que tal acto, concretamente el de la supresión de la subdirectiva que fue realizada o que fue tomada, decisión que fue tomada mediante la resolución número 03 de Sintralecol de septiembre de 2016, pues tampoco podía ser atendido por la demandada, porque la demandada, se insiste, también conocía, por ser una norma de orden público de imperativo cumplimiento no derogada, conocía que el artículo 380 en su numeral 2 establece un procedimiento específico, el denominado procedimiento sumario, para efectos de disolver, liquidar un sindicato y cancelar un registro sindical, sin que esa norma haga ningún reparo o ninguna distinción en si esa norma le es aplicable o no también para las subdirectivas. Está claro, pues, que efectivamente esa norma, para efectos de la cancelación del registro sindical de la subdirectiva, pues era necesario que se empleara para poder llegar a para que se pudiera verificar. Concretamente se necesitaba, pues, que fuera por una decisión judicial en los términos del artículo 380 del Código Sustantivo del Trabajo. Eso impone, pues, decir que ese acto obviamente también era ineficaz, el acto de la supresión de la subdirectiva por parte del sindicato, y en esa medida, pues es evidente que no podía producir ningún efecto. Por lo anterior, en vista de que el análisis de las pruebas mencionadas a partir de las normas jurídicas y de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación civil le permite al despacho concluir que en realidad el demandante sí gozaba de la garantía foral a la fecha en la que terminó el contrato de trabajo, pues la lógica consecuencia de ello es la de ordenar el reintegro y el pago de los salarios y demás prestaciones, demás acreencias laborales causadas después de la fecha del despido hasta el reintegro, tal como lo dispone el artículo 408 del Código Sustantivo del Trabajo. Ese